Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, con el cual nosotros queremos acercar la vida de nuestros hermanos los santos, los verdaderos ciudadanos del cielo, a nuestras propias vidas y tomarlos como modelos, como ejemplos de evangelio encarnado. Y habíamos comenzado la pasada semana a hablar de un santo misionero, San José de Anchieta, canario natural de la isla de Tenerife, de San Cristóbal de la Laguna, y que había nacido en el año 1534, precisamente el día de San José, en cuyo honor le pusieron su nombre. Y habíamos dejado el comienzo de la narración de su historia cuando él estudia en la Universidad de Coimbra, donde él conocerá a los jesuitas y donde tomará la decisión de entrar en la Compañía de Jesús, una Compañía de Jesús recién fundada. Todavía vivía San Ignacio, que no morirá hasta 1556. Su salud era una salud frágil. Una grave lesión de columna vertebral cambiará los planes humanos que había sobre él. Era un extraordinario estudiante, un joven de una fe profunda, de una disponibilidad absoluta para cumplir la voluntad de Dios, pero entre la lesión de la columna vertebral y una salud cada vez más quebradiza, van a cambiar los planes humanos. Para algunos eso hubiera significado el final de una vocación, el conformarse con tareas sencillas, de poco esfuerzo, poco ambiciosas desde un punto de vista apostólico. Pero para José de Anchieta eso será el comienzo de una aventura misionera y espiritual extraordinaria. Realmente nadie podría imaginar lo que sería la vida de este joven que terminará siendo llamado el apóstol del Brasil. José de Anchieta era aficionado a la poesía, no solamente al estudio. Tenía una gran sensibilidad y también una gran formación literaria. Parece que se cayó sobre él una escalera de mano y que el golpe le provocó aquella lesión. Otros hablan de que las penitencias que se imponía, el dormir en el suelo y otras cosas, habían arruinado esa salud. Lo cierto es que el dolor físico, le acompañará el resto de su vida. Pues Dios suele escribir derecho con renglones torcidos. Y realmente la cruz nunca fue un obstáculo, antes más bien una ayuda en la vida de los santos. Y hay un detalle muy bonito que conservan las antiguas biografías de San José de Anchieta. Y es que el provincial de los jesuitas en Portugal, que era el padre Simón Rodríguez, uno de los primeros compañeros de San Ignacio, a quien había conocido durante sus años de estudiante en París. Pues bien, Simón Rodríguez trató
de tranquilizarle. Y le dijo: perded, hijo, ese cuidado que no os quiere Dios con más salud. No os quiere Dios con más salud. Eso encerraba una gran sabiduría, porque Dios no nos pide unas cualidades determinadas. Lo que nos pide es disponibilidad, que estemos dispuestos en sus manos a hacer lo que Él quiere. Y Él a veces se vale de instrumentos muy pobres, muy débiles, para que nadie se engría y para que se vea que todo viene de Él. En aquella época, estamos en el siglo XVI, se había pensado que el clima de Brasil podía ser bueno para el tratamiento de algunas enfermedades. Los superiores jesuitas de Portugal pensaron que aquel cambio de clima y de ambiente quizás beneficiaría la salud ya estropeada de ese joven jesuita. Fue más bien por aliviarle a él, más que por destinarle a una misión que requería mucho esfuerzo y mucho trabajo. Para eso no lo consideraban apto. Pero, como he dicho hace un momento, Dios escribe derecho con renglones torcidos. La obediencia iba a llevarlo precisamente al lugar donde Dios quería, donde Dios le esperaba, donde Dios le tenía destinado como instrumento para realizar sus obras. Anchieta aceptó sencillamente lo que sus superiores le mandaban. Sin embargo, él fue mucho más lejos. Llegó incluso a decir que, puesto que en Portugal la enfermedad parecía incurable, que lo dejaran marchar al Brasil para morir entre los infieles, con el sueño de morir mártir al menos. Así al menos, decía él, podía emplearse en enseñar catecismo a los niños, pero allí. Eso revela su perfecta entrega a la voluntad de Dios, su amor por la compañía. Él no soñaba con una carrera brillante donde pudiera lucirse de su excelente formación. No quería alcanzar un éxito académico. No, soñaba con ser útil al Evangelio, aunque fuera solo unos pequeños años, unos pocos años, y luego morir. Con un poco de suerte, incluso mártir. Era el año 1553. Tiene José de Anchieta 19 años. Ya ha hecho sus votos religiosos, los votos del bienio, los que se emiten en la Compañía de Jesús después del noviciado, que son ya votos perpetuos. Y en aquel año embarca en Lisboa, junto con otros jesuitas, camino del Brasil. Deja atrás Europa, a la que nunca regresará, y delante de él, pues, se extiende aquella tierra desconocida, inmensa, un continente entero que todavía no está explorado y por tanto encierra peligros y riesgos que son imposibles de calcular. Solamente ya el cruzar el Atlántico en las naves de la época era ya toda una aventura, nada que ver con los desplazamientos y viajes de hoy día. Eran semanas y semanas de una navegación incómoda, donde no había buen alojamiento, donde no quedaba ninguna intimidad a los tripulantes ni a los viajeros, y un sitio donde se enfrentaba uno a tempestades que en aquellas cáscaras de nuez podrían ser fatales, o a momentos de una calma chicha en que los barcos no podían avanzar. Se afrontaba el riesgo de un calor excesivo, de la sed, malas condiciones higiénicas, mucha gente que embarcaba luego no regresaba jamás. Para muchos misioneros embarcarse para América implicaba ya el despedirse de su patria, de su familia para siempre.
La travesía fue de unos 40 días y el barco finalmente llegó a San Salvador de Bahía. Se llamaba San Salvador de Bahía de Todos los Santos. Llegó el 13 de julio del año 1553. Y aquella era la ciudad más antigua y más importante de la colonia portuguesa de Brasil. Estaba rodeada la ciudad de selvas inmensas, un clima tropical y húmedo, pueblos indígenas, muchos de ellos sin poder comunicarse con los portugueses porque no se conocían mutuamente las lenguas, pero Bahía no era el destino definitivo de José. Pocas semanas después de haber llegado, continuó el viaje, por indicación de sus superiores, hacia el sur del país, hacia lo que se consideraba la capitanía de San Vicente. Allí estaba el famoso misionero padre Manuel de Nóbrega. Era el responsable de la misión de los jesuitas en aquellas tierras y fue un gran apóstol también y una figura muy destacada en la evangelización del continente americano. Llegaría a haber entre ambos una buena amistad y una gran colaboración apostólica, a pesar de la diferencia de edades. Manuel de Nóbrega comprendió muy pronto el valor de aquel joven español que le habían enviado. Para él no era simplemente un muchacho enfermo, sino descubrió la inteligencia extraordinaria que tenía, la gran capacidad y disponibilidad para el trabajo, la perfecta obediencia, y desde ese instante lo tomó como colaborador y compañero en las tareas de apostolado. Y Anchieta, a poco de llegar, también entendió que para evangelizar con fruto y eficazmente, antes de predicar sermones, había que escucharlos, a los indios, y había que escucharlos para aprender de ellos. En primer lugar, aprender la lengua. Era mucho más fácil para el misionero aprender la lengua indígena que no enseñar a centenares y a millares de indígenas a aprender el portugués. Por tanto, esta fue la primera tarea y el primer empeño. Estudiar la lengua tupí, que era la que se hablaba sobre todo en toda aquella región. Ya hemos dicho que él tenía una facilidad grande para los idiomas, que lo mismo que su castellano natal, había aprendido perfectamente el portugués, hablaba corrientemente el latín y aprendió con mucha rapidez el tupí. Y no simplemente consiguió entenderla cuando le hablaban, sino que consiguió hablarla con fluidez, escribirla, porque él será el primero en escribir una gramática de esa lengua para ayudar a posteriores misioneros que vinieran de Europa y que pudieran comprender y aprender la lengua desde el principio estudiándola. Por eso compuso una gramática. Y todo eso no fue por curiosidad intelectual, la curiosidad de un lingüista. Él lo hizo como trabajo apostólico, tomándolo como trabajo apostólico. Su colaboración podía ser, en primer lugar, aquella. Y finalmente el padre Manuel Nóbrega, de Nóbrega, lo manda y se instala en una pequeña misión llamada de Piratininga, que estaba tierra adentro. Y allí empieza a vivir, pues de una forma muy distinta a lo que había vivido en Coimbra, con una observancia muy regular, con una vida muy ordinaria. Ahora ya no frecuenta la universidad, ni tampoco puede disponer de bibliotecas. Ahora él recorre caminos por la selva, visita a los indígenas en sus chozas y vive en unas modestas construcciones que tiene la misión.
Pero en ese campo tan diferente, él también se va a mover con mucha facilidad. Y por eso durante largos meses, los primeros meses de su estancia allí, él sobre todo se dedica a aprender, a observar, a prestar servicios humildes. Él no ha ido como conquistador, él ha ido como cristiano a compartir su fe. Y en la medida en que aprende ya algunas palabras del tupí, enseña a los niños. Enseña a los niños indígenas y también a los niños portugueses o hijos de portugueses que estaban allí. Nadie podía imaginar, como he dicho al principio del programa, que aquel joven con una salud quebrantada llegaría a ser conocido como apóstol del Brasil, un título que recibió no por un nombramiento oficial, evidentemente, sino por aclamación popular. En Piratininga, José de Anchieta se convierte verdaderamente en un puente imprescindible entre dos mundos distintos. El mundo europeo formado principalmente por portugueses, aunque él era español y canario, y una comunidad indígena. Piratininga no era una ciudad, era una pequeña población, una agrupación de viviendas pobre, situada tierra adentro, lejos de las mayores comodidades de la costa, que tenían siempre noticias más prontas del continente europeo, correo que llegaba con más regularidad, etc. Estaba tierra adentro, pero se estaba allí preparando algo grande. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, aquella misión de Piratininga se convertiría en la inmensa, grandísima ciudad de Sao Paulo, una de las más importantes, o si no la más importante de todo el Brasil. Esa fue la semilla de Sao Paulo, Piratininga. Pues la primera gran tarea, ya hemos dicho, fue aprender la lengua de aquellos pueblos, el tupí guaraní. Pero la lengua era no solamente un instrumento práctico, sino que era ya una puerta de entrada a la mentalidad, al alma de aquel pueblo a quien quería llevar el Evangelio. Porque evangelizar no significa simplemente desde fuera imponer con una cultura ajena unas ideas, unas formulaciones y una fe que resulta absolutamente incomprensible, sino que él trabaja desde la base, trabaja para traducir la fe en esas fórmulas de la lengua tupí y enseñarles el credo. Como hemos dicho, en aquellos años va componiendo una gramática de aquella lengua que es la más utilizada en toda la costa del Brasil. Y también va a escribir textos de catequesis para uso de los indígenas en aquella lengua, como instrumento para que los misioneros enseñaran. Fue, por tanto, un misionero, José de Anchieta, no al estilo de otros que habían llegado antes que él, sino que él va a componer poesías en lengua tupí, va a componer cantos en lengua tupí, va a componer incluso pequeñas obras de teatro en lengua tupí para representarla con niños indígenas y enseñarles así el catecismo y familiarizarlos con la historia sagrada y con las verdades de fe. Y enseña así a los hijos de los indígenas y también a hijos de portugueses que están allí y niños también mestizos que nacen de aquel encuentro entre dos razas distintas. Fue durante años en Piratininga catequista, maestro, poeta, lingüista, fue enfermero también y constructor de la comunidad, porque había que hacerlo todo.
Un día tenía que preparar a niños para el bautismo, otro día había de enseñar gramática a hermanos suyos, compañeros suyos, enseñar portugués también a los indígenas, o atender enfermos, porque también se ocupaba de eso, y desplazándose por todos los alrededores de Piatininga a pie por caminos difíciles en la selva y peligrosos. Él se empeñó mucho en aquellos años en tratar de frenar el nomadismo de muchas tribus indígenas. Pensaba que una vida más estable, más organizada, estaría más abierta a recibir el Evangelio. Introducirlos más que en la caza, en la pesca, la recolección de frutos salvajes, en la agricultura, la ganadería. Por supuesto, seguía pues la mentalidad de la época, pero que eso logró que las poblaciones se fueran asentando, y eso era imprescindible para la construcción de un país. Por eso él fue no simplemente el gran apóstol del Brasil, sino uno de los padres de la patria. Además, conseguir que la población fuera menos nómada y más estable, más sedentaria, favorecía la posibilidad de protegerlos de personas sin escrúpulos que querían aprovecharse de ellos. Por eso él va a ser defensor, por supuesto, de los indios, defensor de los más débiles, y lo hace porque en el corazón de Cristo amaba a los indígenas. Eso sí, no los idealizaba como hacen muchos algunos. No creían que eran buenos simplemente por naturaleza. Los indígenas también pecaban y tenían costumbres horrorosas que había que desterrar. Había conductas violentas, venganzas, luchas, guerras entre ellos. Había entre ellos esclavitud y había entre ellos a veces canibalismo. Y sabía que todo eso eran grandes pecados y que el diablo señoreaba en aquellas pobres almas que no conocían a Cristo. Como ven, nada que ver con ese indigenismo idealista que ignora que en el paraíso terrenal el hombre pecó y se apartó de Dios. Su predicación, pero sobre todo toda esa evangelización, no pretendía un fruto inmediato, instantáneo, sino sentaba las bases para una profunda evangelización, asunción del Evangelio por aquellos nuevos pueblos. Mis queridos hermanos, el próximo día continuaremos con esta historia y entendiendo la labor misionera de José de Anchieta. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.